Bueno, aprovecho que ya ha llegado el decano para darle las gracias también por la invitación. Y decía que, a pesar del título, me vais a permitir que haga un poco de retroceso en el tiempo, porque al final, bueno, en la vida y en la investigación, en la vida académica, uno llega, uno es de donde viene, ¿no? Y mis orígenes están en la Universidad Autónoma de Barcelona, como bien decía José María, en el Departamento de Psicobiología y Metodología de la facultad. Pertenecemos también al Instituto de Neurociencias de la Autónoma y me formé, que algunos de vosotros los conocéis, mi director de tesis fue Ignacio Morgado y la profesora Margarita Martí, y como somos el grupo grande, que estamos subdivididos en diferentes proyectos, cada uno especializado en diferentes temas, pero lo que nos ha interesado siempre es estudiar la potenciación cognitiva en una investigación, en principio, de momento, en animales, y viendo qué tipo de tratamiento podíamos aplicar para potenciar la atención, la memoria, la flexibilidad cognitiva cuando hay déficits asociados a lesiones, por ejemplo. Estos fueron un poco los inicios. En los últimos, ya pues hacía muchos años, que yo he formado parte del grupo que dirigía la profesora Margarita Martí, y hace ya unos 9 años, creo, 3 proyectos, que hicimos un relevo y desde entonces dirijo yo el grupo. Junto con otras profesoras senior, la profesora Ana Vale y la profesora Marta Portero. ¿Y qué nos interesaba? Nos interesaba ver en un primer momento, pues cuando hay una lesión o un déficit cerebral, por las razones que sean, en animales en este caso y en personas también adultas, si había posibles mecanismos para revertir estos trastornos, estas alteraciones compensatorios, mecanismos de tipo compensatorio. ¿Y en qué nos centramos en nuestro grupo de investigación inicialmente? Pues como en el cerebro sabemos que hay unos sistemas de arousal cerebral, de activación cortical, cuya estimulación genera activación cortical, que luego va a ser uno de los mecanismos subyacentes a procesos de atención y memoria, por ejemplo. Pues si yo tengo una lesión en uno de estos sistemas, puedo, aunque este sistema lo tenga lesionado, lo tenga afectado, revertirla actuando sobre un mecanismo compensatorio. Y en nuestro caso, en el caso de nuestro grupo, nos interesaba sobre todo el sistema, o vamos a decir 2 grandes sistemas de neurotransmisores que están muy relacionados con procesos cognitivos, como son la acetilcolina o el glutamato. Procesos de atención, de plasticidad sináptica, pues cuando aprendemos algo nos fijaremos en aquello que nos llama la atención, y además para consolidar esta memoria necesitaré un engranaje, una maquinaria celular que me vaya a permitir consolidar y que yo pueda retener esta información X tiempo después. Y he querido empezar por aquí justo porque pues hace ya 8 años, no sé, ahora no estoy segura, hicimos precisamente una colaboración con unos amigos muy queridos y buenos investigadores e investigadoras de este departamento, en concreto pues con el equipo del doctor Emilio Ambrosio, con el profesor Alejandro Higuera, con la profesora Nuria del Olmo, con el profesor Miguel Miguens. ¿Y qué hicimos? Como nosotras, que no lo voy a contar hoy, pero como nosotras ya habíamos visto que podíamos inducir lesiones que afectaban los niveles de acetilcolina y podíamos revertir este déficit cognitivo modulando sistemas de neurotransmisión glutamatérgica a través de la estimulación de neuronas del tálamo, de los núcleos intralaminares del tálamo, para comprobar qué mecanismos fisiológicos eran subyacentes a estos procesos de potenciación que habíamos demostrado. Nos interesaba ver si efectivamente cuando nosotros aplicábamos estimulación eléctrica en el tálamo y revertíamos un déficit cognitivo inducido en el núcleo basal, en el prosencéfalo basal, que además está muy relacionado con mecanismos que luego más adelante en el envejecimiento se ven alterados en envejecimiento patológico, como la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué pasaba más a nivel molecular o qué pasaba a nivel electrofisiológico? Y en el primer trabajo que publicamos conjuntamente, lo que hicimos fue estimular el núcleo parafascicular del tálamo eléctricamente a una
a unos parámetros eléctricos que ya sabíamos que facilitaban el aprendizaje y de hecho, esto, fijaos, esto ya viene de años, esto fue una parte de mi tesis doctoral ahí en el Pleistoceno y hoy actualmente este tipo de estimulación se está aplicando en trastornos de conciencia, en gente con un trastorno en estado de mínima consciencia, se explica estimulación de los núcleos entrelaminares del tálamo, entre ellos el centro mediano parafascicular, que sería el homólogo al parafascicular en ratas. Y con el profesor Miguel Miguens y el profesor Alejandro Higuera estimulamos el parafascicular y registramos qué pasaba en la corteza prelímbica, porque habíamos visto que estas manipulaciones que hacíamos alteraban procesos dependientes de corteza prefrontal. Cuando aplicamos la estimulación bajo los parámetros que normalmente facilitaban el aprendizaje del acondicionamiento, lo que vimos es un pico, ¿no?, de liberación de glutamato en la corteza prelímbica y también vimos cambios en las unidades de receptores glutamatérgicos que eso nos daban, reforzaban un poco nuestra hipótesis de que esta estimulación vía varios mecanismos podía estar modulando procesos de plasticidad sináptica. Además, en colaboración con la profesora Mavi Sánchez Vives en el IDIVAPS en Barcelona, dirigimos la tesis conjuntamente de Melodía Torao Angosto y también quisimos ver si esta estimulación que ya habíamos visto que liberaba glutamato en corteza prefrontal, qué tipo de respuesta electrofisiológica inducía en el animal. Y fijaos, ahí dimos una única estimulación que duraba 2 minutos y hubo hasta 3 y 4 horas después un incremento muy lento de la respuesta evocada en las neuronas de la corteza prefrontal. Como un conjunto de trabajos que hicimos en aquel momento apuntaban a esta modulación glutamatérgica vía estos tratamientos de estimulación eléctrica, decimos, vale, claro, la estimulación eléctrica, al final, si pues el sueño de toda investigadora es, si trabajamos en investigación básica, es poder transferir todo este conocimiento a humanos y la estimulación eléctrica es un método invasivo, evidentemente. Vamos a ver si podemos simular los efectos que estamos obteniendo con estimulación química, que en este caso íbamos a implantar también una cánula a nivel cerebral. Pero si ya conocemos los mecanismos subyacentes, luego podemos ir pensando en fármacos que puedan modular estos procesos. Y elegimos precisamente un fármaco, una sustancia que ya se usa en el mercado como tratamiento conjunto con terapias conductuales de exposición a gente que tiene fobias, por ejemplo, trastornos de ansiedad. Y se ha visto que este fármaco, que en su momento, cuando iniciamos estos experimentos, no sabíamos exactamente por qué, facilita el proceso de extinción de estos condicionamientos aversivos o de miedo, aberrantes, ¿no?, que se pueden dar. Y es un agonista parcial de receptores de glutamato que se une, NMDA, que se une al sitio de unión de la glicina. Y usando diferentes paradigmas conductuales, replicamos algunos de los experimentos previos usando la decicloserina. Por ejemplo, en este caso usamos un trastorno, una tarea conductual que es de tipo olfativo, que es la discriminación social, la discriminación simple olfativa, que es una adaptación de tareas que usaba Susan Sara en el laboratorio en París. Ella creó un poco esta metodología y es un aprendizaje que se adquiere muy rápido y que es muy consistente en la memoria del mismo. Y sabemos que depende en parte de la modulación de la corteza prefrontal. Básicamente consiste, el animal tiene que aprender, tiene 3 posibles estímulos olfativos y uno de ellos va a estar asociado con un refuerzo. Y tiene que aprender a discriminar cuál es el estímulo olfativo asociado al refuerzo. Esto se suele adquirir pues eso, en 4 ensayos y luego puedes hacer un test de retención de memoria cuando nos interese, a las 24 horas, a la semana, etcétera, etcétera. Y vas a medir o vamos a medir el tiempo que tarda el animal en dirigirse al espacio de la jaula donde está el aroma reforzado. ¿Qué vimos? Vimos que habíamos visto previamente que cuando lesionábamos estos núcleos intralaminares del tálamo en animales adultos, en ratas adultas, macho, hasta aquí todavía son todo trabajos con ratas macho,
a ver dónde estamos. Esto sería la latencia, el tiempo que tarda el animal en encontrar el refuerzo, y el grupo control es el que tenemos en transparente, en blanco. El grupo que tiene lesión es el que tenemos en negro, en gris, y el grupo que tiene una lesión en los intralaminares, pero le hemos administrado de cicloserina justo antes de la adquisición del aprendizaje, 20 minutos antes, y en los animales control PBS, lo que vimos es que clarísimamente la de cicloserina era capaz de revertir los efectos. Aquí tenemos, esta es la latencia, este es el número de errores. Pues vimos que la de cicloserina revierte o atenúa los efectos producidos por esta lesión. Además, comprobamos esta hipótesis, ¿no? En otras tareas, una de ellas es una que a mí me gusta mucho porque es muy naturalística, que es la transmisión social de preferencias alimentarias, en que el aprendizaje es esto, es una interacción entre dos animales, uno adulto, que va a ser el animal experimental, y una rata de un mes aproximadamente. Y previamente esta rata de un mes, unas horas antes del aprendizaje, de la sesión de interacción social, ha consumido por primera vez en su vida ingesta comida en polvo con un aroma determinado, que puede ser canela, chocolate, naranja, aromas que todos han estado testados previamente para que no produjeran ni aversión ni una preferencia excesiva. De esta interacción, y por un componente del aliento de la rata observadora hacia la experimental, se produce una asociación entre el aroma que han ingerido previamente y unos mecanismos como mínimo que se producen moleculares en el hipocampo, porque sabemos que si lesionamos el hipocampo ventral no se produce esta transmisión de preferencia alimentaria. Y de hecho lo vemos en el test que podemos hacer X horas después, donde a la rata experimental le ponemos dos recipientes con comida en polvo y una con el aroma que ha ingerido previamente la demostradora y otro con uno nuevo. Y si las ratas aprenden, hay una preferencia altísima. Esto es muy natural porque, claro, ante dos alimentos nuevos, ¿qué voy a elegir? Si yo he interactuado antes con un animal que está vivo, vivito y coleando y que está jugando conmigo, pues tiene lógica que tú transmitas esta información social de alguna manera, ¿no? Si la rata está anestesiada, la jovencita, esto no se produce. O sea que, y esta tarea es relacional, es de relacionar estímulos y además de flexibilidad cognitiva, porque la puedes recuperar o la puedes demostrar en un ambiente totalmente diferente de donde se producía el aprendizaje. Y en este caso también vimos, esa es la preferencia, el porcentaje de preferencia por el alimento, esto sería a nivel de azar, y aquí tenemos los animales control, aprenden. Tenemos animales a los cuales les hemos administrado escopolamina, que lo que es un modelo de déficit colinérgico y que nos va a impedir el aprendizaje. Y tenemos animales a los que les he administrado de cicloserina, escopolamina, pero les he administrado también de cicloserina. Y fijaos, no solo revierte el efecto, sino que supera incluso, aunque no es significativo, a los animales control. En cambio, los de la escopolamina no aprendieron. Y junto con la profesora Nuria del Olmo, en su laboratorio, midimos el efecto de esta combinación de escopolamina o escopolamina más de cicloserina en rodajas de hipocampo para ver el efecto en la potenciación a largo plazo, que otra vez nos confirmó este supuesto punto de partida de plasticidad, de efecto en la plasticidad sináptica. Y además de esta combinación de inducir lesiones temporales o permanentes, más revertirlas con un potenciador cognitivo, con estimulación eléctrica, también vimos que en muchos casos, y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? Tú tienes un grupo de animales y dices, no me aprenden o me aprenden. Pero luego tienes que tener suficiente N, que eso ya sabemos que a veces es complicado. Si tú vas a ver, bueno, me aprenden, pero dentro de estos que aprenden habrá mucha variabilidad y habrá unos que aprenden bien y otros que les cuesta un poco. Y puedo fijar allí un nivel a partir del cual yo hago diferentes subgrupos.
¿Qué hemos visto con estos tratamientos? No voy a entrar en eso, pero me da pie a entrar en envejecimiento. Que en algunos casos, algunos déficits o el efecto de algunos tratamientos los veíamos de forma clara cuando el aprendizaje era difícil y de alguna manera estabas filtrando también ya a los sujetos. Y aquí lo vimos en esta combinación otra vez de dicicloserina y escopolamina en animales que tenían que elegir entre 2 o entre 3 alimentos. El efecto de la dicicloserina era más potente. A partir de aquí y de todos estos trabajos donde habíamos visto estas combinaciones que he explicado de forma muy rápida entre glutamato, acetilcolina, estimulación eléctrica y química que me están incidiendo sobre todos estos procesos, nos arriesgamos, algunas veces nos arrepentimos, pero nos arriesgamos y dijimos, oye, pues ¿por qué no vamos? ¿Cuándo sabemos que va a haber un déficit cognitivo sin necesidad de generar ninguna lesión o administrar ninguna sustancia o de hacer ninguna invasión de cerebro? Pues en el envejecimiento. Y aquí una prueba clara que yo ya lo estoy viviendo muchas veces. Entonces, ¿qué pasa en el envejecimiento que además nos puede venir bien para todos estos procesos? Pues sabemos que en humanos, igual se ven un poco pequeñas, mira, incluso en esta primera de aquí, que es un trabajo clásico de Mark Baxter del 2012, donde comparó la ejecución conductual en ratas, en monos y en humanos para determinados tipos de tareas según la edad. Y se ve muy claramente que en diferentes especies hay mucha variabilidad para la misma prueba y para la misma edad. Y sabemos, y los que trabajáis en humanos, sabemos que en función de la edad, aquí representan, cada línea representaría la ejecución en un test de memoria relacional en diferentes humanos, cada línea, pero para resumir aquí, quizá lo tenemos, que están en los resultados del Mini-Mental, que habrá personas que en función de la edad se mantienen, otras que muestran un cierto déficit cognitivo, pero que no sabes si eso se va a quedar ahí o va a evolucionar hacia neuropatología, y otras que claramente, ahí como es decir, envejecimiento, y empiezan a sucederse un conjunto de disfunciones cognitivas, bajo las mismas condiciones y variables que tú puedes llegar a controlar, que evidentemente habrá ahí muchas variables de mecanismos genéticos, biológicos, moleculares que no vamos a ser capaces de predecir de entrada y que están influyendo, obviamente. Y aquí es cuando iniciamos un conjunto de trabajos, algunos de los cuales os voy a comentar, para ver si lo que habíamos visto en los trabajos previos en ratas adultas macho, podíamos estudiarlo también en ratas envejecidas. Nosotros habíamos visto que había unos sistemas que tenían capacidad de compensar déficits cognitivos asociados a lesiones varias. Y esta es una de las hipótesis, uno de las posibles explicaciones, de envejecimiento y del déficit cognitivo asociado. Cuando hay un déficit cognitivo, porque unas personas lo muestran muy claro y otras no, pues puede haber mecanismos de compensación neural asociadas también a la reserva cognitiva que uno puede tener. Unos mínimos sistemas de mantenimiento, de funcionamiento cerebral que en unas personas estarán más afectados que en otras, etcétera, etcétera. Y, de hecho, ha salido ahora este mes una revisión de López Otín de la Universidad de Oviedo y otros colaboradores, del que había salido ya hace unos años, donde resume en este esquema todos aquellos factores que pueden estar influyendo en procesos de envejecimiento natural y patológico. Originariamente eso tuvo su explicación intentando explicar el proceso, por qué unas personas tienen cáncer y otras no, pero asociado simplemente al envejecimiento habrá unas causas primarias que pueden estar muy relacionadas con procesos genéticos, epigenéticos, modulación del ambiente, en todos nuestros mecanismos varios. Habrá unos procesos, ahí nos interesa también, antagónicos a los mismos que reaccionan en base a los primeros, y luego habrá otros muy importantes que son los que nos van a dar el fenotipo senescente. De la combinación de todo eso, que es súper complejo y con muchos factores interviniendo, tendremos
la trayectoria individual de cada uno de nosotros. Y hay un concepto sobre el que nosotros también nos interesa incidir, que ya se viene hablando de él hace unos años, que es el de inflammaging. Es decir, a medida que vamos avanzando, creciendo, no sé si es la palabra, no me sale, a medida que vamos evolucionando, tampoco no sé, pero bueno, a medida que vamos envejeciendo, no me salía, a medida que vamos envejeciendo, hay unos procesos que formarían parte también de estos mismos procesos iniciales, unos procesos reactivos proinflamatorios, que en función del nivel de los mismos pueden ser beneficiosos o pueden ya ser contraproducentes. Y muchas veces se originan intentando compensar déficits, alteraciones, por las razones que sean, que ya tenemos ahí en nuestro cerebro. Estos procesos proinflamatorios, que pueden volverse en procesos patológicos y que por lo tanto implicarán la liberación de diferentes citoquinas, por ejemplo, interleuquinas, pueden afectar aquellas áreas más vulnerables al proceso de envejecimiento. ¿Cuál es el tipo de memoria que más fácilmente perdemos a medida que envejecemos? Pues la memoria más relacionada con el sistema hipocampal, esta memoria más declarativa, que yo soy consciente de la misma, que la puedo verbalizar, que la puedo explicar, porque es esta consolidación uno de los primeros procesos que falla o más vulnerables, que no tiene por qué ser patológico. Por eso tenemos estos... ¡Ay! ¿Cómo se llama? Sí, eso. Una compañera de ahí del laboratorio siempre dice, ¿te acuerdas cuando hablábamos así todo seguido? Digo, ya, ni nos acordamos de eso ya casi. Entonces, este tipo de memoria más declarativa, relacional, es vulnerable al envejecimiento, pero forma parte del mismo y no tiene por qué ser patológico. Ya nos buscamos recursos para solventar todos estos procesos. Pero aquí ya se están iniciando algunos de estos procesos de neuroinflamación que pueden revertir y pueden propiciar una respuesta adecuada, pero que si se mantiene en el tiempo, pues porque yo tengo unas condiciones de estrés, unas condiciones genéticas, etcétera, etcétera, que me van a apuntar más hacia una curva de este tipo que a una curva más plana, para que nos entendamos, pues podré ir hacia un proceso más patológico de neurodegeneración, y de hecho esto está muy relacionado, se está relacionando actualmente con la génesis de la enfermedad de Parkinson o del Alzheimer. Y en nosotras, en concreto, de todos estos procesos que intento resumir, que pueden estar afectando al proceso de envejecimiento y que nos van a permitir formular nuestras hipótesis de trabajo, en relación con el envejecimiento y con las alteraciones cognitivas que se dan en el mismo, esta memoria más dependiente del hipocampo, o también la flexibilidad cognitiva que depende más de la corteza prefrontal. Eso, si tenemos abuelos y abuelas en casa, pues típico, ahora que han pasado las Navidades, pues mi padre, cuando tiene mucha gente en casa, ahora ya se pone más nervioso, ¿no? Porque cuando lo sacas de su ambiente, y mi padre está estupendo, pero cuando lo sacas de sus hábitos diarios y tal, se ponen nerviosos. Y esto es una cuestión también de flexibilidad cognitiva. ¿Cuál es la génesis de todo eso? Pues un montón de causas habrá en todo ello. Parte de la posible pérdida neuronal, sabemos que también hay cambios en los receptores para todos los neurotransmisores que median estos procesos, glutamatérgicos, por ejemplo. Sabremos que habrá esta reacción glial o microglial a estos procesos proinflamatorios y tendremos ahí, cada uno tiene su base genética y aquellas posibles modificaciones epigenéticas, pues en función de mi tipo de vida que llevamos, ¿no? Y todo ello puede incidir, si ya me centro otra vez en el glutamato, en estos procesos de plasticidad sináptica y de consolidación de la memoria hipocampal, que es esta más vulnerable. Y a partir de aquí empezamos a estudiar los efectos de tratamientos de estimulación cerebral química, en un primer momento, en memoria relacional en ratas envejecidas. Y en estos primeros experimentos que voy a contar ahora eran ratas macho, porque ¿qué pasa? En nuestro laboratorio tenemos un estabulario propio, que está en la Autónoma I2, el general, y el nuestro, que está acreditado por la comunidad autónoma. Eso es una suerte porque las criamos con las condiciones que nosotros
queremos, y como hasta este momento habíamos criado básicamente ratas macho Wistar, de la cepa Wistar, claro, las pusimos a envejecer, pero ya partíamos de una cierta edad de estas ratas macho. Las ratas hembra vendrán más tarde, pero estos primeros estudios eran de ratas macho, y eso va a tener su importancia, como veremos más adelante. Queríamos ver también si esos tratamientos de estimulación que habíamos dado hasta ahora, como la de cicloserina, eran capaces de revertir los déficits cognitivos, ya no porque yo administraba escopolamina en el núcleo basal colinérgico, ya no porque administraba muscimol, que es un activador temporal en las neuronas glutamatérgicas del tálamo, no, pues simplemente porque la rata está envejeciendo, sin ninguna manipulación cerebral clara de entrada. Y vamos a ver también, estudiar aquellos mecanismos moleculares subyacentes a todos estos procesos, en la medida en que podíamos estudiarlo. Y nos centramos en esta ya nueva fase, sobre todo en memorias o mecanismos más dependientes de hipocampo, porque ya, como ya venía diciendo, es una estructura muy vulnerable al proceso de envejecimiento y ya sabemos por muchísimos estudios que en esta estructura pues hay cambios en el volumen, hay procesos neuroinflamatorios, cambios en la plasticidad sináptica, pérdida neuronal, cambios en los receptores glutamatérgicos, etcétera, etcétera, en neurogénesis también, evidentemente. Y en el primer estudio que realizamos con ratas envejecidas, era un estudio en el que usamos la tarea que ya les he comentado, la de la transmisión social de preferencia alimentaria y bueno, perdón, aquí sí que había una manipulación cerebral porque ubicamos unas cánulas en el hipocampo ventral. Y 20 minutos antes de la interacción social entre el animal experimental y el animal, el observador, administrábamos de cicloserina o sustancia vehículo en la corteza, en el hipocampo ventromedial. Y 45 minutos después hicimos como un test relativamente corto para ver la preferencia de los animales. Todo eso acompañado de todas las otras protocolos conductuales y postconducta, donde en este caso íbamos a mirar la expresión de determinadas proteínas. Y también usamos el paradigma conductual del laberinto acuático de Morris, que ya conocéis la mayoría, pero que es una prueba clásica de evaluación de la memoria hipocampal en su versión espacial, en la que el animal tenía cada día una sesión de aprendizaje de lunes a viernes y cada sesión constaba de 4 ensayos. Durante el aprendizaje, la plataforma a la cual van a tener que acceder los animales para dejar de nadar, entre comillas, estará ubicada en un cuadrante determinado y 72 horas después de la última adquisición vamos a tener una sesión de test de la memoria y de test también de la capacidad de reaprender. Por lo tanto, estaremos evaluando hipocampo, pero también funciones más dependientes de la corteza prefrontal de flexibilidad cognitiva. ¿Qué observamos en este primer experimento de nuestro laboratorio con ratas envejecidas? Vimos que la administración, otra vez, como en el caso anterior, preentrenamiento de cicloserina, disminuyó un poco el déficit cognitivo asociado a la transmisión social de preferencia alimentaria. Estos son los animales, aquí pone jóvenes, pero sería más correcto adultos, son de 3 meses. Los controles, los que han recibido de cicloserina, aprenden porque están por encima del nivel de azar. Y aquí tenemos los animales viejos control, que se van a diferenciar de los jóvenes, y los animales viejos, bueno, no lo he dicho, son de entre 24 y 28 meses los animales. Y los animales viejos a los que les hemos administrado en el hipocampo de cicloserina, que no solo superan a su propio grupo control, sino que prácticamente se igualan e incluso superan por muy poquito, pero a los jóvenes. Y aquí se está dando un fenómeno que lo hemos visto con la estimulación eléctrica y lo vamos a seguir viendo, que es, ¿para qué yo tengo que tomarme una sustancia, un compuesto, un fármaco, si estoy bien? Porque igual lo que puede tener es un efecto contraproducente. Aquí no se ve, pero en otros casos, según qué estimulación eléctrica hemos aplicado o qué compuestos damos, incluso tiene un efecto
perjudicial en ratas jóvenes. Y aquí hago una nota. Ojo también con este complemento alimenticio y esto que va muy bien para la memoria. Pero si ya tienes buena memoria, primero, ¿para qué lo necesitas? Y segundo, que puede tener, como hemos visto en ratas, un efecto totalmente opuesto. En el Morris-Water Maze, el efecto lo vimos sobre todo en la sesión a las 72 horas, en la parte de flexibilidad cognitiva, que va a depender también mucho de corteza prefrontal. Aquí tenemos las ratas viejas control, las ratas jóvenes control, las ratas jóvenes a las que les hemos administrado de cicloserina y las ratas viejas a las que les hemos administrado de cicloserina. No es un efecto tan potente al que hemos visto previamente, pero sí que hay diferencias significativas entre los dos grupos envejecidos. Por lo tanto, estábamos viendo que esta de cicloserina tenía un efecto de reversión de déficits cognitivos asociados al envejecimiento, que vimos también a nivel más molecular en este experimento. Vimos que las inyecciones de cicloserina hipocampales eran capaces en las ratas viejas de incrementar los niveles de la sinaptofisina, que es una proteína presináptica que se relaciona también con todos estos procesos de facilitación de la sinaptogénesis. Vale, por lo tanto, estamos relacionando unos mecanismos conductuales y cognitivos, unos efectos, unos resultados con posibles efectos más a nivel neuromolecular. Y también vimos campos a nivel de los receptores NMDA en la espina N1. Íbamos asociando... me he quedado enganchada. Ya está. Llegadas a este punto, donde habíamos replicado, hay más experimentos, pero para no extenderme mucho, habíamos replicado en base a los modelos antiguos de estimulación cerebral y química, estimulación eléctrica, perdón, en modelos químicos en ratas viejas, y pensando en la extrapolación de todo eso en un futuro en humanos, íbamos a ver cómo podíamos, de una forma menos invasiva todavía, modular todos estos procesos. Como ya hemos visto anteriormente, intentando entender las bases del envejecimiento, hay unos factores de expresión. Cuando uno envejece hay cambios en la expresión de ciertas proteínas, hay cambios de plegamiento de la cromatina. Todo esto puede ser inducido por factores ambientales, contextuales, mecanismos epigenéticos, o por una base también hereditaria que ya podemos tener, que tenemos, vaya. Entonces, todos sabemos, no hace falta que lo cuente, el impacto que tiene la dieta en nuestra salud. Y desde hace unos años sabemos mucho más el impacto que tiene determinados tipos de dieta, como se está estudiando aquí en la UNED también, y como estamos estudiando ahora nosotras con un tipo particular de dieta, que es la dieta de restricción calórica. Que ya sabemos, entre otras muchas cosas, que tiene efectos antiinflamatorios, que mejora la microbiota intestinal y que tiene efectos neuroprotectivos. ¿Y en qué consiste cuando la administramos en el laboratorio? Consiste en una reducción del total de pellets de comida que comen los animales en nuestro laboratorio, que ya lo tendremos estandarizado a lo largo de los años, pues a las que están en restricción calórica les restamos entre un 25%, hacemos actualmente, un 25% de calorías. Tengo que decir que evidentemente eso es reducción calórica, pero que tienen todas las vitaminas y todos los nutrientes que necesitan. Es más, no podemos aplicar por cuestiones de procedimientos de bioética esta dieta antes de los 3 meses, cuando ya se ha formado, cuando la rata ya pasa a una etapa adulta. Aquí, fijaos, aquí tenéis un ejemplo. Esta es una rata vieja, Wistar, macho, de, no sé si 24 o 25 meses. Esta tiene la misma edad, pero está bajo restricción calórica y se asemeja mucho más a la adulta de 4 meses. Como los experimentos los hacemos a ciegas, yo cuando son viejas lo ves.
viejas al libitum, pero cuando son viejas con restricción calórica, sobre todo si son machos, yo no sé si es una joven o es una rata vieja bajo restricción calórica. Lo más interesante es que este tipo de vida nutricional sobria, para decirlo de alguna manera, ya sabemos, esto no estamos descubriendo nada, esto ya sabemos que es así, y lo sabemos de hace muchísimos años. Los estudios que se han hecho en monjas, en monasterios, aquellas monjas, no sé si eran no me acuerdo dónde era, de un monasterio en Italia, que todas pasan de los 100 años, o en culturas más asiáticas, también después lo hablamos, una dieta muy centrada en pocas calorías, pero teniendo todas las vitaminas y nutrientes necesarios. Fijaos, aquí ya hubo, de Luigi Cornaro hizo unos manuales sobre el beneficio de la vida y de la alimentación sobria, que decía él. O sea que no es nada novedoso tampoco esto de la restricción calórica. Y este señor, McKay, fue el primero que en el año 35 hizo experimentos en ratas a las que tenían grupos al libitum y grupos en restricción calórica. Y mira, yo es que cuando descubrí esto aluciné. Hembras y machos, 1935. Bueno, no sé vosotros, pero en nuestro laboratorio, cuando yo me formé allí, eran machos solo, no machos investigadores, sino las ratas. y eso ha sido, durante mucho tiempo, ha sido así en el mundo de la investigación animal. Por suerte está cambiando, pero todavía no tanto como debería. Y ahora, ya verás, nos vamos a plantear muchas cosas. Y ahora cuando voy al médico, el otro día fui, dice, los niveles de vitamina D están bien. Digo, pero ¿dónde lo habéis medido esto? ¿En hombres o mujeres? Porque, claro, no va a ser lo mismo. Dice, pues no sé. Digo, vale, pues yo tampoco. Vale, pues, y aquí ya vemos algo muy interesante. Aquí tenemos, a ver, los círculos son al libitum, a machos y hembras. Las de restricción calórica, no me salía ahora, perdón, justo después del destete, y otras a las que le aplicaban la restricción calórica 2 semanas después del destete. El efecto de la dieta es mucho más acusado a medida que pasan los días en machos que en hembras. Estos son la edad en días y lo que miden, sí, la supervivencia, perdón, que no lo he dicho. Estaban midiendo no funciones cognitivas, sino salud en general. Y aquí ya él ve una diferencia, pero igual también la diferencia está en la expectativa de vida en mujer, en función del sexo, a lo que se suma o no el efecto de la dieta. Ahí lo dejamos. Vale. También aparecieron pues ya los primeros estudios en primates, el estudio en culturas que ya por norma siguen una dieta mucho más restricción calórica que la nuestra, o si la comparas con la americana es mucho más exagerado. Y hay, bueno, centenares, miles de estudios de restricción calórica y salud en general. Y claro, es que si no hay sobrepeso, también ya puedes deducir que esto va a ser, obviamente va a ser mejor. Y no había tantos hace unos años sobre funciones cognitivas, ahora ya empiezan a haber muchos más. Y aquí tenemos, cuando se estudia el efecto de la restricción calórica en la salud en general, algunos de los posibles mecanismos subyacentes que pueden modular estos procesos, que son muchos, y podríamos volver a coger el esquema de López-Otín y podríamos ubicar la restricción calórica en cada una de aquellas parcelas. O sea que eso significa que esto tiene una ventaja y un inconveniente. Puedes mirar algo y es fácil que salga, porque habrá muchas vías, pero también es muy complejo generar una potenciación muy alta o un déficit muy alto manipulando la dieta, porque habrá muchas vías y mecanismos, y muchos de ellos compensatorios, de autofagia, de estrés oxidativo, epigenético, efectos metabólicos, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando empezamos, estos fueron los primeros experimentos que realizó una doctoranda nuestra, Divka Rogic, con ratas viejas macho entre 24 y 27 meses, que tendremos el grupo de ratas al libitum, el grupo que en aquel momento estaba con una restricción calórica de un 30%, a partir de los 4 meses de edad, y ratas adultas o jóvenes, pero adultas, porque ya son adultas, al libitum. Claro, ventajas.
Es fascinante desde mi punto de vista estudiar los procesos de envejecimiento. ¿Convenientes? Pues que tenemos que esperar 2 años, porque estamos envejeciendo los animales ahí en el estabulario y bueno, a medida que van completando, llegando a la edad, en este caso, una de las tareas conductuales que se hizo y que presento aquí es el Morris Water Maze en el mismo diseño experimental que había comentado previamente. ¿Aquí qué vimos? Igual no se ven muy bien ahora, aquí las gráficas se ven un poco pequeñas, lo siento. Aquí el efecto lo vimos sobre todo en el test a las 72 horas, que ya lo habíamos visto previamente, no sé si recordáis, con la de cicloserina. Aquí tendríamos, esto es el tanto por ciento, tengo que aceptar, el tiempo, el porcentaje que el animal está en la plataforma donde estaba en el cuadrante donde estaba la plataforma durante el aprendizaje. Las ratas ad libitum casi a nivel de azar, bueno, no, casi no, a nivel de azar están ahí. Las ratas de restricción calórica y las ratas jóvenes o adultas, perdón. Las ratas adultas se diferencian significativamente de las ratas viejas ad libitum, no se diferencian de las ratas de restricción calórica. Por lo tanto, de alguna manera estamos revirtiendo con la dieta este déficit cognitivo de memoria en el Morris Water Maze. Lo mismo pasa si en vez de estudiar si este es el cuadrante donde estaba la plataforma, yo puedo estudiar si la rata se ha movido por el cuadrante o en lo que se llama target annulus, que es un área que delimitamos alrededor de donde estaba la plataforma. Aquí vimos algo interesante que tenemos que explorar más. Tenemos en los experimentos que estamos haciendo ahora lo vamos a medir, pero no tengo todos los datos. Pero sí que vimos que la restricción calórica per se estaba, fijaos, aquí tenemos las ratas adultas, esos son los niveles de corticosterona, perdón. Y aquí tenemos las ratas viejas, ad libitum y restricción calórica. Y no hay diferencias entre ellas. Pero quizá sí que las hay conductuales. Quizá este plus de estrés, porque a nadie igual le gusta que tenga que comer un poco menos, aunque yo a veces tengo dudas de eso, porque, claro, llevan muchos meses en restricción calórica, están muy tranquilas, muy mansas, pero a nivel metabólico sí que puede ver este factor, ¿no? Y es una de las explicaciones de la restricción calórica. Estoy ingiriendo menos, voy a activar mecanismos que me mantengan activo y que pueda sobrevivir a todo ello. Y podrían estar explicando en parte estos procesos. Y vimos también una correlación de estos valores conductuales con los niveles de corticosterona, como ya he dicho, triglicéridos y glucosa, evidentemente. Esto no lo he dicho, perdón, el estudio previo era en hipocampo. Después de ese trabajo, bajo la dirección de la profesora Marta Portero, hicimos lo mismo, el mismo tipo de tratamiento, y aquí básicamente lo que miramos es el efecto de la restricción calórica en sistemas monominérgicos en general, porque sabemos que con la edad también hay un cambio y una modulación, por ejemplo, en el sistema noradrenérgico, que esto puede estar afectando procesos de atención claramente, etcétera, etcétera. En resumen, lo que vimos es que, no sé si había la otra gráfica aquí, no sé. Lo que vimos es, porque aquí en el previo miramos hipocampo, aquí miramos varias áreas cerebrales, es que la restricción calórica era capaz de modular los niveles de noradrenalina que habían descendido a la baja con el envejecimiento en regiones muy específicas, sobre todo en el estriado. Y modificado los niveles de serotonina. Otras sustancias como insulina, leptina, hormonas o colesterol también se vieron moduladas obviamente por la restricción calórica y eso tampoco fue ninguna sorpresa. Todo ello puede ayudar a explicar estos procesos subyacentes a la mejora cognitiva, en este caso los cambios en estos sistemas monominérgicos. Y por último, de este pack de experimentos iniciales con envejecimiento, quisimos probar una tarea que se basara en sistema olfativo, porque también sabemos que pueden ser uno de los biomarcadores de estos cambios en olfato que después pueden marcar un envejecimiento más patológico o las alteraciones que hay en el mismo, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo.
Claro, esto es, que no lo voy a detallar ahora, pero el resultado en esta tarea olfativa que os comenté anteriormente, pero fijaos que vimos que resulta que esto ya estaba enmascarado por otros efectos, y es que las ratas viejas al libitum tienen más problemas de olfato en general. O sea, ojo con utilizar en ratas viejas determinadas tareas si no haces el test correspondiente. Esto es el tiempo que tardan, el cookie test, el tiempo que tardan en encontrar una galleta de mantequilla escondida en el lecho de virutas. Este es el tiempo de las al libitum, restricción calórica, y las adultas. Lo que sí estaba haciendo la restricción calórica es revertir este déficit asociado al olfato en ratas viejas. Y vimos unos cambios muy acusados, sobre todo en restricción calórica, en la dopamina liberada en estriado y en serotonina también, que también se ha relacionado esta estructura con el sistema olfativo. Pero claro, como os decía antes, puede ser una de las múltiples vías que pueden estar explicando estos procesos. Y vale, si estamos mirando algunos sistemas, apuntando a noradrenalina, serotonina, pero no genérico, algo más específico. Cambiarán hormonas relacionadas con metabolismo energético, obvio, pues como la insulina, glucosa, leptina, con estrés quizá, corticosterona. Vamos a ver qué pasa en el hipocampo a nivel de muerte neuronal, que sabemos que con el envejecimiento sucede, con neurogénesis, con el volumen en total, que eso se afecta también con el envejecimiento. Este trabajo forma parte de la tesis de Neus Galofré, pero nos han ayudado muchísimo Claudia García y Elizabeth Pallares, de quien no tengo foto, se la he pedido pero no ha llegado tiempo, que hicieron el trabajo de fin de máster con nosotras y hasta me ayudaron en este trabajo, en donde comparamos ratas macho al libitum, jóvenes, adultas y de restricción calórica, y vimos estos niveles de aprendizaje, y después íbamos a ver marcadores de proliferación neuronal y de volumen hipocampal. Y aquí en este caso la tarea asociada es una prueba de reconocimiento de objetos en un IMACE, donde el animal en la primera sesión se familiariza con un objeto determinado, cambias uno de los objetos, que esto ya ha sido testado previamente, otra vez para que no haya aversión o preferencia, y miras el tiempo de exploración en este test. Y eso te da un índice del reconocimiento, de la memoria de reconocimiento. Esto es en la exploración en este test, los animales adultos, al libitum y restricción calórica. Otra vez vemos un efecto de la restricción calórica que no se va a diferenciar de los animales adultos de forma estadística, pero sí las al libitum, de misma edad. Y muy importante, no lo he dicho antes, aunque tenemos estos datos, cuando tú realizas una tarea como puede ser el Open Field, el campo abierto para medir niveles de ansiedad, actividad motora del animal, porque son viejos, igual no andan, claro que van a tardar más o no van a explorar porque no llegan, no. En este caso, fijaos, esto es la exploración en las 3 zonas que marcamos en el Open Field, están iguales los tiempos de exploración. Y esto es la distancia recorrida, más las jóvenes, también es obvio, es lógico, y las al libitum y las de restricción calórica están al mismo nivel. ¿Y qué pasaba en el hipocampo a nivel de estos marcadores de proliferación neuronal o de pérdida neuronal? En el girodentado, en concreto en el hilus. Aquí estamos viendo los niveles, perdón, esto es el área total, no hay diferencia entre adultas, al libitum y restricción calórica, pero sí hay diferencia cuando miramos, contamos el número, a través del marcador NeuN, contamos el número de neuronas postmitóticas. Y aquí vemos las adultas, las ratas al libitum, viejas al libitum, y las viejas con restricción calórica. Aquí tenemos un efecto importante que, junto con todo lo que ya venimos diciendo, es otro de los factores que puede ayudar a explicar los efectos cognitivos. Pero, por sorpresa nuestra, no vimos ningún cambio hasta el momento, y yo creo que no lo vamos a ver porque nos quedan algunos sujetos, fotos por explorar todavía en la neurogénesis. Quizá la restricción calórica lo que está haciendo es
mantener en vida por más tiempo las neuronas hipocampales, pero no está ayudando, igual ayudan otros factores, pero no está ayudando a la neurogénesis. Aquí tenemos con doble cortina para mirar estas neuronas inmaduras. Aquí tenemos las adultas y aquí tenemos las al libitum y las de restricción calórica. No hay diferencia significativa entre ellas. Son ratas muy viejas, 24 o 27 meses. Que si encima potenciamos la neurogénesis, yo creo que ya era demasiado. Y también miramos, para empezar a estudiar estos procesos neuroinflamatorios, también miramos la expresión de IVA1, ¿no? Un poco esta actividad microglial, si también cambiaba con la restricción calórica. Aquí tenemos las ratas adultas, ratas ad libitum, restricción calórica. Las que menos expresan este marcador de neuroinflamación, para entendernos, son las adultas, las que más, las ad libitum, las de restricción calórica un poco menos, pero no hay diferencias entre ellas, entre la ad libitum y la restricción calórica, pero sí entre la adulta y la de restricción calórica. Y esto es lo mismo, pero en diferentes áreas del hipocampo. Llegadas a este punto, habíamos confirmado que la restricción calórica, ya para ir terminando, que la restricción calórica sabemos que acorta la vida, disminuye la salud en general, hay más proceso, el envejecimiento, perdón, más proceso neuroinflamatorio, hay menos actividad glutamatérgica medida de diferentes maneras, inmunominérgica, y que la restricción calórica en los experimentos que estamos viendo parcialmente lo puede revertir. Pero claro, lo que os venía diciendo, si esto lo quieres traspasar a adultos es muy complicado. Tú igual te dices, vale, voy a hacer una restricción de un 25% una semana, y eso lo puedes hacer, 2 semanas. Ahora está tan de moda lo del ayuno intermitente, pues unas semanas, unos días, unos meses. Pero estos experimentos hasta ahora están de por vida del animal. A ver, en humanos esto es súper complicado. ¿Qué deberíamos encontrar? Entender los mecanismos subyacentes a estos procesos y que sea más fácil dar un fármaco, un compuesto, que igual ya existe, que pueda simular o mimetizar los efectos de la restricción calórica. Y como uno de estos pilares que ya cita López de Otín pueden ser estas modificaciones epigenéticas de la acetilación, de la metilación del ADN, la desacetilación de las histonas, etcétera, etcétera. En un momento determinado nosotros nos fijamos en un compuesto, el sodiobutirato, que ya se estaba dando como potenciador cognitivo en algunos estudios con unos paradigmas conductuales determinados que tenían que ver sobre todo con facilitación de procesos de extinción, de condicionamiento de miedo. Y es un inhibidor, actúa, y esto también se ha demostrado, un inhibidor de la desacetilación de las histonas, con lo cual igual es una manera de aquellos genes que pueden tener dificultades para expresarse como consecuencia del envejecimiento por cambios en cromatina, con este compuesto que lo podemos adquirir a través de la dieta con alimentos ricos en fibra que se produce de forma natural en nuestra microbiota intestinal y se vende como suplemento, vamos a ver si podemos simular algunos de los efectos de restricción calórica. Y lo elegimos este en concreto también porque ya había estudios publicados donde se habían medido el nivel de acetilación y demás, y es muy fácil de disolver en salino y por lo tanto también de administrar. Y se administra en general en estos de función cognitiva intraperitoneal. Y ahí iniciamos, planteamos nuestra hipótesis de trabajo en relación con este compuesto basado en muchos otros trabajos previos. Y empezamos otro nuevo pool de experimentos donde íbamos a combinar la restricción calórica con administrar salino o sodiobutirato a los animales, mirando diferentes resultados en diferentes pruebas conductuales asociados a cambios neuroquímicos, a proteómicos que queremos mirar también, histológicos, etcétera, etcétera. Pero solo ahora este trabajo, con lo que voy a terminar, solo es un trabajo que empezamos en el 2018. Por eso a veces deprime un poco trabajar con envejecimiento. Empezamos en 2018, ahora estamos concluyendo. Tenemos datos conductuales preliminares y estamos pues, haciendo
toda una batería de, estamos haciendo HPLC, Western blot, para ver cambios sobre todo relacionados con estos sistemas que ya veníamos estudiando, con plasticidad sináptica, etcétera, etcétera. Esto ya otro día. Entonces, aquí trabajamos en los resultados que voy a apuntar simplemente ahora con ratas. Hay diferentes bloques de experimentos. Con ratas de 3 meses cuando empieza la dieta. Unas estarán al libitum y otras estarán en restricción calórica. Y ya luego con ratas de 24 meses. Y mientras tanto estamos evaluando lo mismo en ratas de 4, 8, 9, 16, 18 meses. Machos y hembras, ahora sí. Porque igual tengo que aplicar la restricción calórica en un momento determinado de mi vida, cuando ya empieza el déficit cognitivo y no antes, porque puede haber muchos procesos de adaptación o de habituación. No lo sé, pues en eso estamos. Y como lo que sí hemos terminado más o menos es el estudio de ratas administradas. No sé si lo tenía aquí, no. Ratas, ahora no sé si... Sí, aquí son ratas al libitum macho. Ahora estamos procesando, cortando los cerebros de las hembras. Al libitum, ratas macho, al libitum con restricción calórica, cada grupo puede, bueno, habrá un subgrupo que puede recibir sodio butirato o salino. Y vamos a ver qué hay en relación a lo que hemos visto hace poco, la expresión de NEUN, marcaje celular, marcaje de actividad de tipo inflamatorio o para cuantificar células determinadas. Y lo medimos eso también en hipocampo, en el giro dentado, en la zona del hilus. En cuanto al área, aquí tenemos los diferentes grupos, al libitum control, al libitum sodio butirato, MD macho, restricción calórica, control, con sodio butirato, las jóvenes o las adultas, control, y las que han recibido sodio butirato. En el área total de entrada no hay diferencia. Cuando miramos el total de NEUN, sí que vemos un cambio respecto a las al libitum, respecto a las adultas. Cuando miramos la expresión de IVA1, aquí ya vemos un efecto. Aquí tenemos las ratas control al libitum y las ratas al libitum que han recibido sodio butirato y se van a diferenciar de las previas. Por lo tanto, aquí empezamos a ver ya un efecto del sodio butirato. Cuando miramos comportamiento y otros datos, que claro, la ideal esto sería poder cotejarlo con los datos en hembras. ¿Qué tareas hemos utilizado? Aunque os voy a comentar únicamente el Morris-Water Maze. Pues en la tarea de reconocimiento de objetos hemos hecho una tarea de reconocimiento social y de interacción social también, el campo abierto, etcétera, etcétera. Y muy importante, ¿cuándo administramos este sodio butirato? En este experimento en concreto lo administramos justo después, post-training. Si la rata está en el Morris-Water Maze de lunes a viernes, justo cuando termina el Morris-Water Maze le pinchamos el sodio butirato. Porque los estudios previos apuntaban más hacia estos procesos de consolidación, nos interesaba comprobarlos. En el otro experimento que estamos haciendo evaluando los animales en diferentes momentos de su edad, lo estamos administrando también para ver si hay efectos diferenciales. Por lo tanto, vamos a hacer una combinación de muchos factores, factor dieta, 2 por 2 por 2, dieta, droga, sodio butirato o no, sexo y edad, evidentemente. Esto forma parte de la tesis de NEUS, que de hecho ahora en finales de marzo termina la parte experimental ya, y estamos ya redactando algunos de sus resultados y finalizando la estadística que nos está ayudando. Como bien hemos dicho antes, mi departamento es psicobiología y metodología de estadística. Colabora con nosotras Roser Grandero en el procesamiento de estos cantidad ingente de datos que tenemos. Claro, primera cosa que tuvimos que comprobar, si yo cojo los animales control, jóvenes y viejos, tiene que haber diferencias, porque si no, ya se ha acabado el experimento. Y obviamente no me voy a entretener mirando latencia o distancia hacia la plataforma, hay un efecto de la edad. Una peor ejecución en el Morris-Water Maze. Vale, si yo ahora,
cojo solo los ad libitum, los animales viejos. Yo he visto que hay un efecto. Ahora os presento aquí los resultados solo en animales viejos ad libitum. Y evalúo la interacción droga por sexo. Aquí vimos un primer efecto de esta interacción de la droga por el sexo. Y vamos a fijarnos únicamente para entender algunos conceptos que voy a comentar en la última sesión, que es cuando yo entiendo que los animales están consolidando este aprendizaje. Tenemos los macho control ad libitum, que no han recibido sodobutirato a este nivel, los animales macho ad libitum que han recibido sodobutirato a este nivel y las hembras ad libitum que no han recibido nada a este nivel. Y esto es algo que nosotras vamos viendo cuando hacemos el Morris, que nos daba la sensación que las hembras iban más rápidas en lo que es la ejecución. Y de hecho, estos resultados y otros que ahora hoy no presentaré apuntan a que machos y hembras no se comportan igual en determinadas tareas durante el envejecimiento. Por lo tanto, lo que decíamos antes, ojo con determinados compuestos moduladores si no tenemos en cuenta el factor sexo. ¿Por qué no se comportan igual? ¿Y por qué las hembras aquí? Fijaos, las hembras ad libitum que han recibido sodobutirato es las que lo hacen peor. Por lo que decíamos antes, porque si no lo necesito y me paso de activación, este puede ser un efecto contraproducente. Y aquí no vimos un efecto en timotaxis que nos va a dar el nivel de ansiedad, por ejemplo, de los animales o la velocidad de nado. Y si cogemos todas las ratas viejas, ya para terminar, y evaluamos la misma interacción droga por sexo, representándolo en nuestros gráficos. Perdón, esto es me lo he saltado antes. El reversal del test, este que hacemos a las 72 horas, donde hay el factor sexo es significativo. Y otra vez vemos un poco lo mismo, que en la tercera sesión los macho control tienen una ejecución peor que el resto de animales, incluidos los machos que han recibido sodobutirato, pero no voy a entretener más ahora en esto. Cuando ya evaluamos todo el pool de animales viejos, y contrato tendrá de restricción calórica, ¿qué está pasando? Pues esto es la adquisición del Morris-Waterman-Maze, latencia y distancia, dos maneras de medirlo. Había en la velocidad un efecto del sexo y en la timotaxis una interacción de sexo y dieta, sesión y dieta, perdón. Aquí lo que estamos viendo cuando vemos todos los animales es se apunta, pero es una tendencia, por eso le he puesto en color diferente, un efecto de la dieta, pero de momento no es significativo. El efecto más potente lo tendríamos en este estudio en el sodobutirato. No he puesto las gráficas del test a las 72 horas de memoria porque no hay efectos. Sí que lo hay en reversal en la dieta. Aquí tendremos el efecto más potente de la dieta en el reversal y no en la ejecución. Por lo tanto, parece haber un efecto diferencial clarísimo entre sexos. Parece haber un efecto diferencial de uno u otro tratamiento respecto a la ejecución o al reversal. Y no tengo aquí las gráficas, pero cuando combinamos las dos cosas, en machos, por ejemplo, restricción calórica y sodobutirato, tú podrías decir, pues va a ser mejor. No, se queda igual que el efecto del sodobutirato por sí solo. Es decir, esta suma, como veníamos diciendo antes, de potenciadores cognitivos, no parece tener ningún efecto potenciador. Eso nos gusta porque en este sentido podría ser más mimético de alguno de los efectos de restricción calórica. Porque si yo te digo, tómate la pastilla, pero tienes que hacer también restricción calórica, pues ahí no tiene gracia. Y de este primer pool, combinando estos dos, que ya os digo está en periodo de ejecución, y disculpad que nos pueda presentar más datos, pues hemos visto de restricción calórica sola en macho que revierte la memoria, déficits de memoria hipocampal asociados al envejecimiento, que en ratas macho, cuando dices intervención en hipocampo ventral también, y administras, esto tenía que ser diciclosirena, perdón, cuando revierte los efectos disfuncionales en sistema olfativo
causados por la edad. Hay una asociación con modulación de procesos neuroinflamatorios que vamos a seguir estudiando, de sistemas de neurotransmisión monaminérgica, y hay un efecto, parece claro, en función del sexo en muchos de estos procesos. Y de hecho, solo esto, para presentarlo, tenemos muchos interrogantes, pero uno de ellos es que en los primeros trabajos de HPLC que estamos haciendo, midiendo en hipocampo, no en estriados, estos niveles de noradrenalina, por ejemplo, y hay un efecto en las controles viejas, un efecto entre machos y hembras. Y ahí puede estar la explicación también de algunos de los procesos que estamos viendo. Y en los primeros estudios que está haciendo Roser de modelaje, de intentar ver si yo tengo el factor sexo, factor dieta, factor droga, tengo algunos datos conductuales y tengo, que lo estamos midiendo también, hemos recogido plasma, hemos recogido líquido cefalorraquídeo, tenemos las disecciones cerebrales, estamos midiendo pues, triglicéridos, albúmina, colesterol, glucosa, insulina, leptina que no está aquí, GF1 que no está aquí tampoco. ¿Cuál es la interacción? El sexo está interactuando con prácticamente todo en el sentido positivo o negativo en función del color. Las drogas, fijaos, el sodio butirato va dedicado a vías más relacionadas con nutrientes, lógico, también. Bueno, ya veremos, la dieta con los triglicéridos, ya veremos, eso está por ver. Y eso forma parte ya del proyecto que estamos desarrollando ahora y del que, con suerte, pues tendremos en los próximos años, donde vamos a incidir mucho más de todo el pool de datos conductuales que vamos a tener en todos estos mecanismos más biológicas. Y evidentemente todo eso no tiene sentido sin toda la gente que en este proyecto ya más de nutrición está colaborando. Ha colaborado y ya está colaborando ahora. Neus y Tomás están haciendo ahora la tesis. Aquí tenemos conjunto de estudiantes buenísimos, todos ellos y ellas que nos han ayudado a lo largo cuando estaban haciendo el máster. Algunos seguramente se van a quedar a hacer la tesis. Estamos colaborando con Roser Graner en la parte más metodológica y con Carlos Barcia del mismo instituto. Entonces, los estudios de neuroinflamación, vamos a mirar interleuquinas también, y con el doctor Fernando Aguado de la UB, con quien vamos a mirar todo el tema de líquido cefalorraquídeo y proteómica. Y con esto termino dando las gracias por la paciencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Gemma, por la magistral conferencia. Ahora vamos a abrir el turno de intervenciones, tanto para los asistentes aquí en la sala como para los que quieran preguntar a través de Zoom. Bueno, ya que tengo el micrófono, yo voy a empezar. Bueno, me ha parecido interesantísimo, muchísimos datos, muchísimo trabajo. Yo estaba haciendo las cuentas, en este último no sé si son 16 grupos experimentales lo que sale. O sea, del primer pool que estamos analizando ahora son 136 animales, los que quedan finalmente, porque algunos si no cumplen los criterios conductuales, ¿no? Bueno, se nos mueren muchas por cáncer, por ejemplo, por tumores, a medida que están envejeciendo, por alteraciones para la ingesta, ¿no? O sea, que perdemos muchas por el camino, pero esto asociado a envejecimiento, o sea, que claro, nos llegan un poco filtrados a los 24 meses. Pues mira, justo por ahí iba mi primera pregunta. Claro, os habéis planteado, porque es verdad que bueno, vuestros intereses son ver estos nootropos, moduladores cognitivos, sí, etcétera, pero claro, las personas conforme están envejeciendo pues están teniendo, pues eso, desarrollando las actividades normales de su vida, haciendo tareas, etcétera. Entonces, ¿os habéis planteado, por ejemplo, combinar la restricción calórica con algún tipo de intervención conductual en esos animales, por ejemplo, que hagan ejercicio o hacerles algún tipo de entrenamiento en alguna tarea que no sean las que vais a testar, incluso en dominios cognitivos diferentes? No sé, por intentar llevarlo a la situación. Lo tendremos que hacer en algún momento, y de hecho del grupo inicial del que partimos del laboratorio, ¿no? Que antes he dicho que estamos subdivididos en diferentes grupos. De hecho hay un grupo dirigido por la doctora Isabel Portell, que ahora dirige la doctora Margarita Coy.
que ellos están trabajando con ejercicio físico, ¿no? Intentaban recuperar déficit cognitivo asociado a traumatismo, a un modelo de traumatismo craneoencefálico. Ahora quieren empezar a estudiar también procesos de envejecimiento y claro, sería ideal poder combinar los dos tratamientos. El problema es que necesitas más N. Claro. Y eso es un problema, bueno, ya os digo, empezamos en 2018, 2023, en 2022 no hemos publicado nada porque no hemos podido, porque estamos en proceso. Ahora este año espero sacar unos cuantos, tampoco me pagan, 2 con suerte o 3. Pero tenemos muchos datos, pero es que cuesta muchísimo cerrar los grupos. Si quieres una cierta potencia estadística, que conductual tenemos animales suficientes, pero si quieres mirar toda la neurohistología, la inmunohistoquímica, claro, tienes que subdividir las muestras porque los animales van a pasar por perfusión y disección y otros animales van a pasar, vamos a laminar cerebro y es duplicar. Y eso nos ha frenado, pero está claro que eso lo vamos a tener que hacer. Y sí que hay otras tareas que son más temporales, pero sí que queríamos algo de memoria de trabajo, tenemos que introducir, por ejemplo. Y hicimos, de hecho, una prueba con unas jaulas de condicionamiento que teníamos para hacer aprendizaje prefrontal dependiente de memoria de trabajo, pero estas ratitas tan viejas cuando les tienen que ir con las palancas cuesta muchísimo, claro, nos enmascara mucho los resultados, tiene que ser otro tipo, quizá en Morris Water Maze, más de tipo de memoria de trabajo. Y la segunda pregunta es sobre todo por el tema de la microglia y la inflamación, que me está empezando a interesar bastante. Bueno, has dicho que vais a mirar ya citoquinas, ¿no? En la siguiente fase. Sí. Y os habéis planteado un poco... Está ya preparado para... plantear un poco la morfología de la microglia para ver los estadios o el grado de activación. No nos lo hemos planteado, pero evidentemente puede ser algo para el futuro proyecto próximo, porque si se confirma este efecto que estamos viendo ya con la restricción calórica sola en machos, pero yo tengo muchas ganas de ver qué pasa cuando estén ahí las hembras también, y si hay diferencias entre sexos, y ahí quizás si las hay, encima pues mirar toda esta morfología nos podría dar muchas pistas también. Pues muchas gracias. Tanto para mirar. Hay mucho. Nada, muy interesante tu presentación. Yo no conocía tu trabajo. Bueno, algunas cosas sí me sonaban. Y entonces, en fin, es una cosa que he tenido un fallo, que no me he tenido un papel para apuntar. Ya he tenido varias cosas que me han surgido, pero claro, las cosas que has dicho hace una hora ya... Perdón por la broma. Pero bueno, en parte sí es verdad, ¿eh? Pero vamos, yo tenía varias cuestiones. Alguna tiene que ver con lo que ha dicho Alejandro ahora, que a mí se me ocurrió por cosas que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos temas que puedan ser relacionados con lo que haces tú, con cosas de ejercicio. No, pero quiero decir que tiene que ver con la pregunta que ha hecho Alejandro o con socialización. Sí. ¿no? Entonces, yo tenía preguntas en esos dos temas, pero tenía una pregunta un poco más general que no me ha quedado clara, que es ¿cuál es vuestra idea? ¿no? O sea, por ejemplo, con la restricción calórica, es obvio que, por ejemplo, nosotros que trabajamos con ratas, no estudiamos específicamente la restricción calórica, pero sí sabemos, obviamente, que una rata, nosotros no hacemos restricción en porcentaje, pero sí en porcentaje de peso, ¿no? Entonces, una rata que tú mantienes al 80-85% de su peso vive mucho más y tiene mucho mejor apariencia física, como te mostramos eso, que una rata que ad libitum. Pero claro, es que ad libitum es una cosa, es lo que es anormal. O sea, uno no está comiendo todo el día, ¿no? Vamos, no debería estar. O sea, esas ratas que no tienen restricción en realidad no son normales, son obesas. Sí. Son obesas. O sea, entonces, quiero decir, el grupo de referencia, pues mi pregunta es un poco por ahí, ¿cuál es el concepto? ¿no? ¿Cuál es lo que quieres? ¿Cuál es el objetivo, vuestra hipótesis? De que dice, bueno, pues vamos a poner restricción calórica, que sería lo normal. Lo normal, yo creo que cualquiera de nosotros tiene una cierta restricción calórica, aunque, bueno, el tener neveras y el tener neveras en el propio organismo y neveras fuera, pues no nos hace tener mucha restricción, pero sí decir, ¿qué esperáis encontrar? Es una pregunta muy general, ¿no? Porque dices, bueno, es muy difícil, claro, que revertamos la plasticidad sináptica, claro, sí, pues claro. Es que no sé, esa es una primera pregunta muy general.
Y luego específicas de lo que te digo es que, por ejemplo, nosotros hemos visto que el ejercicio físico, efectivamente el ejercicio, o sea, vamos a ver, no, mi pregunta es que tiene que ver con el ejercicio físico, en el sentido de que tú, por ejemplo, cuando mires en el Water Maze, yo, si no he entendido mal, dices que, por ejemplo, las ratas obesas tardan más en encontrar la plataforma. Las ratas macho, Obesas. al libitum, sí. Al libitum. Bueno, al libitum, vale, al libitum. Después matizo. Aprenden. Sí, aprenden. Pero es un aprendizaje más lento. ¿Pero es más lento por acierto? En las ad libitum que he puesto en primer lugar, no hay diferencias en cuanto a velocidad, vale. O a tigmotaxis, que podría ser un factor, evidentemente. Claro, es que una rata gorda... Y hay otra cosa que no he citado, bueno, si quieres te comento luego todo, y es que, claro, pueden tener también déficits visuales porque son viejas, entonces hacemos pruebas también de morris visual y creo que 2 hemos eliminado por eso. Es que obviamente una rata ad libitum tiene una menor velocidad motora, o sea, una menor ejecución motora, o sea, problemas de ejecución, claro, en relación con una rata que no... Entre hembras no, ¿eh? Y entre machos solo en algunos casos. Entre hembras no, pero posiblemente porque la diferencia de peso sea menor. Claro. Es que por eso quiero decir que a mí me parece que había en esos estudios una variable, o sea, que es el envejecimiento por un lado, pero el peso por otro lado. Totalmente de acuerdo. Claro, pero la duda es, cuando haces trabajo en envejecimiento en animales, ¿cómo mides eso, lo que ellas comen de normal? En general, cuando están estabulados, pues lo que tienen es comida ahí a su disposición y comen cuando quieren y deben comer bueno, en los trabajos que habíamos hecho nosotros como se te sirve, nosotros lo que hacemos es para las ratas que llamamos ad libitum, no son ad libitum. Nosotros estimamos la curva de crecimiento que nos proporciona la casa comercial, en nuestro caso es Charles River, pero no sé qué otro lo conseguimos nosotros, ¿no? Entonces tú tienes una curva de crecimiento estándar que si tú le dejas a la rata comer 24 horas, se sobrepasa el peso pronóstico, o sea, tienes un modelo matemático que te predice cuál es el crecimiento, obviamente promedio, o sea, que hay variabilidad individual, pero bueno, la ajustas al promedio y entonces lo que le damos es de comer para que esté al 100% teórico. No se pase del 100%, vale, no son tan obesas, ¿no? Es súper interesante. Entonces yo creo que a lo mejor es un control... Podría ser algo que podríamos añadir en un futuro, pero... ¿Se podría ajustar incluso cuando llegan a cierta edad o mantenerlo? Eso ya no lo sé. Nosotros lo hacemos normalmente desde el principio, pero claro, puede ser. Cuando intervienes ahí, eso ya es... La dificultad añadida es el volumen de animales y el manejo y todo eso, pero sí, pues ya hablaré contigo porque puede ser es un tema. Y luego otro tema que nosotros hemos observado sistemáticamente es que en cuanto privas de comida a los animales, son más activos. O sea, corren más en la rueda, se mueven más. Entonces es un factor, obviamente, de diferencias, pero simplemente por la restricción de alimentación. A ver, en los otros trabajos que hemos medido en diferentes ventanas temporales, en este yo creo que hay un factor también de adaptación que lo hemos comentado internamente. Es decir, como llevan 2 años ahí con esta rutina, este tratamiento estoy convencida, antes de tener los datos, que ni les genera estrés, ni ansiedad, ni determinados tipos de cambio que podríamos esperar, porque han estado ahí 18 meses y es su hábitat en el que no sé si me estoy explicando. Sí. Por eso también nos interesa ver el efecto de algunos de estos tratamientos aplicados en momentos muy puntuales y quizá no a lo largo de la vida del animal como veníamos haciendo ahora. Y creo que podremos sacar más datos y podría ser interesante en relación a lo que comentas. Encantado de comentarte lo que hacemos, sí. Una cosa que, claro, eso sí lo pasas a los humanos y de hecho no lo he dicho, pero estamos en conversaciones con la profesora Mercè Jodar, que es adjunta en el Hospital Partaulí de Sabadell, hospital público. Ahí ellas trabajan sobre todo con, les llegan pacientes con un cierto deterioro cognitivo que puede degenerar en un futuro o no hacia determinadas enfermedades neurológicas. Y queríamos empezar un primer estudio, y hay cosas de estas, ¿no? Pero tener un feedback y con todos estos datos clínicos, qué tipo... Claro, en humanos es más fácil, no, pero sí que tú tienes el estándar de alimentación de aquella persona y sí que aquello lo puedes ajustar también a una restricción calórica cuando tú tienes el estándar de tipo de dieta, de cuánto consume, etcétera, etcétera. Cosa que en ratas podríamos hacerlo un poco bajo la aproximación que nos indicabas.
Y queremos hacer un estudio de tipo de dieta que han seguido, más de recoger datos en un principio y cómo están estas personas. De hecho, el sodio nitrato se puede administrar, estamos ya pidiendo, vamos a pedir el procedimiento ético, mirando cómo y tal, para estudiar el efecto, ya que sí que podemos controlar mucho mejor. Bueno, luego está lo que hace cada persona dentro de casa, ¿no? Todo este tema de que no sea un comer por comer, sino la dieta normal, entre comillas, que tiene la persona en forma diaria, que no sea fácil tampoco, ¿eh? Bueno, tenía lo de la socialización o paso. Bueno, no, la socialización que nosotros hemos hecho, no muchos estudios de momento, pero algunos, y entonces el efecto de socialización se da más en hembras que en machos, curiosamente. O sea, el efecto protector de la socialización, nosotros en unas tareas también relacionadas con trastorno de alimentación, curiosamente, en fin, bueno, todo es discutible, ¿no? Y tampoco es que hayamos repetido muchas veces pero sí parece como que... Y claro, yo también he preguntado por qué, porque, en fin, ¿por qué? No le he dicho, pero no las tenemos aisladas, las tenemos... Las tenéis en grupo. En grupo. Claro. Y eso es importantísimo. Claro, eso. es importantísimo, sí. Y estamos haciendo, que no tenemos los datos todavía, prueba de reconocimiento, de interacción social y de reconocimiento social, como reconocimiento de objetos, pero con sujetos. Y ahí podemos tener datos que igual también nos marcan algo en el sentido de lo que indicas. Cambios, ¿no? En esta sociabilidad. En nuestro caso es viendo a la otra, oyendo, la decías tú, ¿no? Sí. Por algo que consume o por algo... No, y estamos haciendo el Frisch-Ambert test, que es que hay en un compartimento hay un animal, en otro no hay nada, y ver la rata experimental hacia dónde se dirige, si tiene ganas de socializar y ir hacia donde está el animal más jovencito. Y luego hacemos sobre esto, hacemos un test de reconocimiento del congénere, este u otro, que no es dependiente distribuimos los sujetos no sé la palabra, de forma aleatoria en el espacio, no es dependiente del espacio. O sea que estaremos midiendo socialización de alguna manera y reconocimiento social también. Con la socialización el problema también es o socializas o en realidad el castigo es ponerlas individuales porque son animales sociales. Sí. Claro. Y si las pones aisladas es una putada, dicho. Sí, que eso también en los primeros estudios, claro, si tienen cánulas y todo eso, tienen que estar aisladas, no pueden estar en grupo. Muchas gracias. A ti. Te voy a hacer yo una pregunta porque va un poco a colación de lo que ha dicho Ricardo respecto, o sea, a mí me da la impresión, pero yo no he hecho nunca tanto tiempo el control de ingesta de los animales y quería preguntarte porque tengo la impresión y he visto también algunos papers en los que parece un poco eso, que las hembras controlan mejor la ingesta a largo plazo que los machos, es decir, que a los machos es como que siempre comen cada día más y en cambio las hembras llega un momento determinado que no. Que cuando no están en restricción. Eso es en el ad libitum. Entonces, quería preguntarte si tenías esas curvas de ingesta durante tanto tiempo, ya que tenéis los animales tanto tiempo, porque sí que en la línea de lo que dice Ricardo, que a mí también me parece que podría ser un buen indicador de control del 30% de restricción calórica. Puede estar influyendo. Eso es. Entonces, si lo tenías que pues echarle un vistazo o ver si eso es así y claro, esa restricción calórica te va a influir de forma diferente en un grupo que en el otro. Porque hay una cosa que me ha llamado muchísimo la atención. Bueno, la charla evidentemente me ha encantado, no tengo que decírtelo y no puedo estar más feliz de que estés aquí y tengo muchísimos datos que enseñarte. Entonces, lo tenemos que hablar. Pero hay una cosa que me llama mucho la atención de la charla y es la curva de supervivencia en humanos que has mostrado de 1935. Esa curva de supervivencia, hay una cosa que... En ratas, en ratas. Sí, perdón, en ratas sí. que llama muchísimo la atención. No me hace... O sea, bueno, a mí no me hace falta, pero en las hembras no tienes esa caída que tienes en los machos. Está claro. Y ahí va lo uno con la pregunta que te he hecho antes. Entonces, y ahora mi pregunta va por esto, que también es una cosa que yo ahora quiero hacer también a largo plazo y me da miedo una cosa y siempre pienso, vale, yo voy a medir cosas cognitivas, pero las cosas cognitivas que yo mido dependen mucho de la salud del animal, de la salud física. Entonces, ¿cómo podríamos controlar que tu animal está sano? Porque realmente animales de 24 meses, es verdad que no se te han muerto, pero como tú has dicho, hay un montón de pérdida experimental. ¿Cómo podrías valorar que el animal tiene una salud
que le permite hacer una prueba cognitiva. Más allá de las pruebas, de lo básico, que vea y que se mueva, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que me parecería como interesante dar un factor de nivel de salubridad a nivel general, ¿no? Pues si me encuentro mal, pues no me apetece nada estar aquí en la piscina, ¿no? Sí, sí. Entonces quería un poco, porque me lo planteo yo y no sé muy bien cómo resolverlo. Claro, en esta primera parte lo único que tendremos es todos estos valores plasmáticos y el hemograma normal que te pueden dar algún indicativo, pero no tendré poca cosa más, aparte de los datos conductuales que hemos recogido. Es que tumores tienen todos, sí, o casi todos. Bueno, en principio los que llegan no los hemos detectado, claro, los que son más que a lo evidentes. mejor también habría que mirar alguna cosa por ahí. Por eso hemos perdido también bastantes. Cuando un animal tiene alguna sintomatología, que esto lo detecta muy bien, nos ayudan Cristina y Carlos, que son dos técnicos buenísimos que tenemos, que los conocen como las palmas de su mano. Entonces, cuando detectan, solo con manipularlas, ¿no? Que están un poco más sensibles y tal, aquellas las observamos durante un tiempo, porque podría ser indicativo de dolor, de hipersensibilidad, etcétera, etcétera. Y hay algo que no hemos medido en este primer trabajo y estamos muy arrepentidas, y es por ejemplo, índice de masa corporal, ¿no? Esto que ahora sí que lo vamos a empezar a medir. Y seguramente... Sí, alguna alodinia o algo que te muestre que el animal está peor. Sí. Porque claro, es muy diferente cómo vaya a hacer una prueba cognitiva, estando bien o mal. Por muy viejo que sea. Porque claro, te pone un poco los pelos de punta que hay gente que está estupenda y que lo hace todo perfecto y otros no, ¿no? Sí. Y tengo siempre esa duda para los experimentos. Lo mismo digo. Lo que sí hemos visto, y esto es importante, no lo he dicho, es que el sodio butirato no modula el peso, no cambia el peso de los animales. Esto es muy importante. Bueno, Gemma, muchas gracias. Ha sido una charla fantástica y iluminadora para muchas cosas. Estoy triste porque voy a tener que dejar de comer torreznos y más lo que se va a acabar esto. Pero bueno, está bien, una apología a la judía verde también. Bueno, luego puedes hacer ejercicio intenso. Sí, bueno, luego, pero eso también me pone triste. Socialización. Yo te quería preguntar por las hembras. Nosotros tenemos una experiencia en nuestro laboratorio de audición en diferentes experimentos con hembras que hemos hecho, y la verdad es que al principio nos llevábamos sustos y después alegrías. Te lo digo porque cuando hacíamos experimentos con hembras y machos veíamos que no había diferencias significativas entre hembras y machos, y eso nos llevaba un poco a... Era de percepción. Sí, percepción auditiva, potenciales evocados auditivos, etc. Pero luego cuando nos dimos cuenta de que el ciclo estral podría estar influyendo en todo esto, evidentemente el ciclo hormonal va a tender también a influenciar muchísimo el nivel comportamental del animal. Bueno, pues vimos que separando las ratas por el momento en el que estaban en el ciclo, sí que había diferencias significativas entre machos y hembras, en diferentes opciones. Bueno, supongo que lo habéis tenido en cuenta, pero sería interesante que en ratas, las posmenopáusicas, evidentemente, vamos a tener más o menos las mismas reacciones que machos y hembras. Pero en las premenopáusicas sí que podría ser interesante tener en cuenta el ciclo estral, el momento del ciclo estral en el que se encuentran cuando haces el test, ¿no? Ahora, el chico que he nombrado antes, Tomás, él va a empezar a trabajar con el modelo Fisher de ratas transgénicas para el Alzheimer, porque eso, entre otras cosas, nos va a cortar un poco, porque si ya podemos medir determinados déficits donde sabemos que hay una patología asociada, pues a los 9 meses, 18 meses, acortaremos un poco y estamos ya mirando también de controlar todo este tema que no hemos controlado antes. Es que es muy importante porque eso es en lo que se basa realmente las diferencias que tenemos entre hombres y mujeres en estado. Es lo que dices tú, las viejas, pues ahí no pero puede la evolución, ¿no? Y el desarrollo de las mismas puede estar influyendo. Hemos visto muchas veces eso y es importante. Bueno, y estamos ahora estudiando también en humanos y humanas. Entonces, bueno, es curioso. Y otra pregunta, nosotros utilizamos para envejecimiento
modelos de utilizáis ratón. también, Sí, ¿no? estamos trabajando, bueno, pues trabajo mucho en envejecimiento de audición. Modelos de ratón C57, modelos de envejecimiento en ratón C57 que, bueno, en un año, o menos de un año, ya tenemos un ratón sordo y trabajamos esa presordera, en fin. ¿No nos habéis planteado trabajar con ratón? No. Son más desagradables que No, porque no que las podemos tener ratas. ratones en el laboratorio Ah, nuestro vale. de psicobiología. No está. Y eso implicaría movernos a otro estabulario, que ya está muy lleno, esta es la realidad. Pero no hay ninguna cosa de Podríamos que... hacer una colaboración igual, pero no nos lo habíamos planteado porque ya tenemos tanto que hacer. Bueno, Pero no sé hasta qué pero, punto los ratones de 57 son mucho más nerviosos, agresivos y todo esto. claro, puede estar en una también. piscina lo mismo se te saltan aquí a la ¿Hay, yugular y... ¿Hay algún trabajo de sodiobutirato y estos ratones Sí. y con la extinción de condicionamiento de miedos, si no recuerdo mal? Sí, no presentan tumores en el envejecimiento. Claro. En fin, tienen una serie de ventajas, sobre todo el tiempo también. Muchas gracias, de verdad, es fantástico. Bueno, Ciclostar dura 4 o 5 días. No, digo. En la edad. Sí, claro. Sí. Hay un momento en el que son por menopáusicos, efectivamente, y deja de ciclar. Y en cuanto a audición, por ejemplo, tenemos datos. En el caso de los 14-57. Sí, las ratas no, las ratas creo que hasta los 20 meses. Entonces empezar a oír como los machos. Vale. Los machos empiezan antes la previa acusia, empiezan antes, y entonces baja mucho su nivel de audición, siempre lo aguantan hasta que termina el momento del ciclo y dejan de tener estrógenos antiinflamatorios. Por eso, a ser viejas no nos lo planteamos de entrada, pero sí que ahora, con las están envejeciendo, perdón, estamos recogiendo, aunque no estén en fase conductual ni nada, cada X tiempo estamos recogiendo muestras de plasma para medir después determinadas hormonas, estamos midiendo glucosa. Entonces, como dura un poquito y hemos de medir eso, está claro. En el momento que hagas una prueba, supongo, en el momento que hagas una prueba, medir en qué estado está, simplemente por una prueba de una citología al final. Sí, es fácil. Sí, no tenemos que incluirlo. Porque en el periodo prepo sí que puede tener ahí una influencia. Sobre todo en estas ventanas temporales que estamos estudiando ahora. Sí. Y eso nos lo van a pedir los revisores, fijo. Bueno, me ha encantado, de verdad, Gemma. Me ha encantado y como ha dicho él, iluminadora, pero vamos, en gran magnitud, te lo puedo asegurar, porque he tomado notas, no traía papeles y le he robado a mi nieta para poder coger cosas. Bueno, yo simplemente quería hacer un pequeño comentario con dos cositas que me ha dado duda. Entonces, una pequeña anécdota del principio, como sabes, bueno, César y yo hemos trabajado en envejecimiento, yo al principio y luego ya en colaboración con él. Y recuerdo, pues un poco para constatar tus resultados, tuvimos una rata, la número 25, que no se me olvidará jamás, ¿verdad, César? Del tema del Watermaid, que tuvo una infección, precisamente lo que decías, de 22, 24 meses, una cosa así, estaba ya, bueno, pues muy ágil y tal, pero empezó con unos problemitas en la boca y te venía una infección. La vio a la veterinaria y le dio cicloserina. Bueno, esa rata estaba en el grupo que no tenía que hacer bien el Watermaid. Qué bueno. Y lo hizo. Ahora comprendo, yo la tengo ahí el cerebro guardado para buscarlo y hacer la morfología, pero no sabía muy bien. Entonces, bueno, para constatar. Sí, en sus orígenes, bueno, en sus orígenes podría ser. Sí, y se utilizaba. Me ha hecho mucha gracia el asunto. Luego, hilando con lo que ha dicho él también, a mí me ha llamado la atención, ahora ya me has aclarado que pensáis en medirlo, porque, bueno, esas diferencias que observáis en el tema de conducta, y de mejora de memoria o de aprendizaje y demás, con lo que les habéis inyectado, estoy convencida de que tiene que ver con las hormonas, clarísimamente. Yo hice un trabajo que no he publicado, bueno, muy bien, digamos, fue en una pequeña comunicación que tuvimos en un libro de una editorial que no tiene mucha difusión en nuestro grupo. Y bueno, pues hicimos
investigación sobre el tema hormonal de las hembras y de los machos a lo largo de todo el desarrollo evolutivo. Y entonces hay un cambio, te lo digo por si os sirve para vosotras, Sí. poderlo constatar de alguna manera, te paso el libro porque tengo un ejemplar, y constatarlo y luego para poderlo medir, porque, por ejemplo, en el día 14, cuando hablaban de lo del tema del estro y demás, ya empiezan a haber, hay problemas de reproducción. En el mes 18 hay un cambio no. brutal, tanto para machos como para hembras. Entonces yo ya me estoy planteando, y de hecho César ya ha empezado con meses más anteriores, precisamente porque a nosotros, no sé qué secreto tenéis, pero os duran hasta los 28. Nosotros más de 24, que fue la número 25, pues la verdad Es más, no hemos podido hacerlo. pues las debemos tratar muy bien, no sé. Debe de ser, debe de ser. No lo sé. No les dais vitaminas ni nada, Las ¿no? debemos tratar muy bien. No, en serio, no les Es dais más, vitaminas. el doctor Fernando Aguado de la UB, con el que estamos colaborando para el tema del líquido cefalorraquídeo, pero que nos ha proporcionado un pool de ratas de estas transgénicas, Sí. para empezar a hacer un piloto simplemente. Nos llegaron algunas eran ya viejecitas, 20 meses o así, pero a los 28 meses nos llegó perfectamente. Desde luego las tratáis maravillosamente. Tus técnicos son una maravilla. También, rata. Alguna, no, Ah, no es bueno, la por eso. habitual. No, pero claro, para tener un grupo mínimo de conducta ya sabes que... Claro. Lo que pasa es que el problema que hay a estas edades es que hay luego una variabilidad, una dispersión. Mucho. Y luego otra cuestión que tenía que ver con mi duda, tengo una duda y después un comentario con respecto a esto de la subida de las hormonas. En la administración del butirato Sí. y del otro, al principio creo que lo La hacíais diciclocilina siempre es administrada, siempre la hemos Siempre. administrado intracerebral. intracerebral. Y luego lo otro, El sodio butirato no, intraperitoneal, de momento. yo es que cuando dices que no hay estrés, Am, aunque sea no, mucho seguro, tiempo, pero todos los aunque sea mucho grupos, todos reciben la inyección, porque si no reciben sodio butirato, reciben el salino. Vale, Entonces, estás igualando el posible efecto que tenga el estrés. vale. Yo Pero sé- puede haber el efecto. Lo Entonces que, por ya está. ejemplo, lo que hemos visto es que en este piloto que hemos hecho con las ratas transgénicas, ahí sí que tenemos que hablar, Nuria, ahí sí que hemos visto que lo del pinchazo, porque las estresan más de lo que de lo que estresa se las piensa gusta. habitualmente. Entonces, Y yo entonces siempre- igual dar a otro precursor, Claro. lo que pasa que tiene que ser algo, bueno, no lo sé. Sí, Oral también es para medir controlarlo, luego lo controlar que, es muy difícil. a no ser que lo hagas, no lo sé. Claro. Yo es que te lo digo porque ha sido mi batalla de toda la vida y además Mm. lo he comentado siempre con muchos compañeros. El tema del estrés no solamente en época postnatal me parece interesantísimo para ver después qué es lo que sucede y de hecho hay trabajos que he visto que no tienen resultados, publicados muy bien y esa ausencia de resultados positivos, es decir, de diferencias, están realmente relacionados con el tema del estrés. De todas maneras, Porque es que te lo digo porque es que yo siempre pongo un grupo en envejecimiento, es muy difícil porque son muchas muestras, se nos mueren, etcétera, etcétera. Pero César y yo lo hemos utilizado y hay unas diferencias brutales. de todas maneras, brutales. aparte de que todos los grupos reciben la inyección, este experimento es post sesión de Sí, Morris, Sí. con lo cual este plus pico de estrés yo creo que puede facilitar Está además más de procesos de mediatizado, consolidación. sí. En ese caso sí. En Sí. ese caso sí, pero del otro no. Y no creo que esté disruptiendo tanto lo que es la ejecución porque sería 24 horas después. Y yo las vemos muy tranquilas, la verdad es esa. No, sí, tranquilas, claro, después de tanto tiempo inyectadas Sí. es un hábito como le puedes dar Sí, otra sí. cosa, una chuche, ¿no? Sí. Y luego, con respecto a lo del tema de la subida y bajada de las hormonas, el resultado este que tenías en la hembra, en hembras de 24, ¿no? Que veías un resultado de diferencia de ejecución o de aprendizaje o de memoria, llamámoslos como queramos, según el momento del test. En la hembra de 24 yo encontré mayores niveles de corticosterona. Lo vamos a medir porque Por eso tenemos te digo, muestra. para que lo tengáis en cuenta, Sí. porque claro, ahí está facilitando Sí, sí. clarísimamente la Lo vamos a medir. noradrenalina, la dopamina, etcétera, etcétera. Pues nada, me ha encantado y me has Gracias, abierto muchas Azucena. luces, de verdad. Hay otra pequeña cosa. Te sugiero, lo conoces seguro, y supongo que has elegido lo de la IVA,
mejor que otro marcador. Pero yo creo que puesto que la primera reacción es la microglía, después la mayor reacción antiinflamatoria, como sabes, es los astrocitos. Entonces, nosotros hemos visto resultados con S100 beta en humanos muy interesantes. Entonces, eso se podría también relacionar con lo que comentaba Alejandro. Gracias a ti, Azucena. Gemma, darte las gracias por tu magnífica conferencia y también por venir. Y bueno, 2 preguntitas rápidas. De verdad que no siento alargarlo, pero bueno, he observado que en los últimos experimentos, sobre todo con la restricción alimenticia, pues ya no utilizáis el paradigma de la memoria olfativa. ¿Hay alguna razón? Sí, porque en las ratas viejas habíamos observado en otros trabajos que había un déficit en el sistema olfativo, en la sensibilidad olfativa. Sí. Y claro, eso podía estar enmascarando. Sí, lo has dicho antes. Solo esa razón, ¿no? De entrada esa razón porque queríamos fijarnos en unos paradigmas que tuviéramos unos resultados más claros. Pero siempre está abierto. Pero de entrada es esta la razón que nos gustaría, porque creemos que relacionado precisamente con envejecimiento y envejecimiento patológico sería lo suyo. Sí, sí. O encontrar algún... Perdona. No, al contrario. Encontrar algún tipo de paradigma que lo pudiéramos pilotar primero, que realmente no viniera tan marcado por el déficit que hemos visto en la DSO. Y luego, cuando habéis visto que hay alteraciones en las monaminas y otros específicas. Sí, eso lo hacéis siempre post-mortem. Sí. Y lo medís por HPLC. Sí. Vale, sí. Sí. Bueno, pues nada más, Gemma, de verdad. Las ratitas viejas, empezar a canular o hacer microdiálisis, que sería estupendo, con lo que nos cuesta que lleguen allí. Pues enhorabuena de nuevo por tu conferencia y gracias por venir. A vosotros. Vamos a dar paso a una pregunta que hay en Zoom que se puede conectar. Te va a hablar seguramente. No está así. Que no, que se ha ido. Que no hay preguntas en Zoom. ¿Qué? No sé si ha salido algo en el chat ahí, ¿no? En el chat. Ahí lo tienes en el chat. Es que desde aquí no veo nada yo. Porque se ha demorado. No pone un nada. Estudiante que va a empezar en la UNED. No. Eso, ¿no? Lo del final. Me hubiera gustado preguntar eso. Si en el futuro experimento en humanos, estudio en humanos, solo va a ir enfocado en personas mayores con déficit. De momento, sí, en personas mayores. Preguntan en el chat, que no sé si te oyen. Ay, perdón. Que a lo mejor que si se iban a hacer estos experimentos también en niños con TDAH, por ejemplo. Sí, no, en principio no. ¿Alguna pregunta más en la sala? Espera, que va a asistir primero. Gracias, Gemma, por la ponencia. Una pregunta rápida sobre las pruebas que estáis pensando hacer en el futuro de memoria social. Si ya veis que hay diferencias en capacidad olfactoria, ¿no creéis que va a afectar a esa prueba también, que está basada en esas capacidades? La PSPA, sí. Las pruebas sociales me refería no a la transmisión social de preferencia alimentaria, porque seguro que deberíamos probarlo, pero es fácil que esté afectada porque el test que hacemos en esta prueba es el cookie test, o sea que sociales me refería más de interacción social, de capacidad de interactuar o de reconocimiento, algo que no implicara, aunque estaría muy bien, como decía el profesor Emilio Ambrosio, poder estudiar olfato, creemos que está como la percepción auditiva demasiado afectada, pero no, como ahora vamos a estudiar diferentes ventanas temporales, ahí sí, pues a los 12 meses, a los 18, ahí sí que podemos introducir si no detectamos este cambio en la percepción olfativa, que es lo que sería suyo también. Sí. Damos paso al último comentario del día porque tenemos que dejar a este chico que se vaya, yo también. ¿No puedo pasar el comentario? No, yo, bueno, sí, sí que siento que me ha interesado mucho las cosas que has contado, o sea, que me van surgiendo. No, y un tema que sí lo ha comentado Nuria,
que a mí me ha llamado la atención en la figura, esa que es los datos esos históricos de los años 30 con las ratas. Sí. Me ha parecido entender por esa figura que, en fin, obviamente la hemos visto rápido y tal, pero me parece que a mí lo que me ha llamado más la atención ahí es que efectivamente hay un efecto en los machos y no en las hembras, pero posiblemente es debido, y que quizá encaja con lo que ha dicho Nuria, que posiblemente es debido a que los machos están comiendo más. Porque ahí lo que se ve es la supervivencia, y entonces se ve que las hembras a dieta, a dieta restricción calórica, no sobreviven más tiempo, mientras que los machos sí. Pero lo curioso es que cuando ves la supervivencia de las hembras, me parece que es igual o muy parecida a la supervivencia de los machos al libitum. O sea, que no hay un efecto facilitador, pero las hembras parece que se mueren a la vez que los machos. O sea, que es un poco distinto quizá en la población humana, que ahí parece que las mujeres viven un poco más, ¿no? Pero que quizá tenga que ver con esto, ¿no? Que claro, que los machos posiblemente que coman más. Sí. Tiene que ver con todo lo que hemos comentado antes, y también este gráfico lo encontraba interesante en el sentido de que unos efectos que también nosotros esperamos encontrar muy claros en hembras, no los vemos tan claro. Puede ser porque en el Morris estamos viendo que la ejecución ya es buena, pero esta ejecución buena puede ser por factores múltiples, pero evidentemente hemos de descartar todas estas vías también que estábamos comentando, ¿no? Más metabólicas relacionadas con nutrición y con peso. De hecho, una cosa curiosa, no sé si Elena te acuerdas, nosotros que hicimos una sesión de ética de investigación con animales y creo que pusimos esa figura, ¿no? Pero solo la de los machos. Para ver un poco. Bueno, ahora sí que cortamos aquí. Muchísimas gracias, Gemma, por venir. Un placer. Te invitaremos todos los años. Y el siguiente seminario, aprovecho para decir que es el de Ricardo Pellón en el Psycho-Bio Coffee del 14 de febrero, Día de los Enamorados, que tendremos aquí. Pero que no habla nada del amor, su seminario, solo de, pues aprendizaje. Os espero aquí a las 11:30 el café y a las 12 el seminario de Ricardo en el Psycho-Bio Coffee de febrero. Muchas gracias a todos y gracias, Gemma. A vosotros. ¿Qué tal? Perdona, que es que No, muchas gracias.